buenos días, amigos de México Libertario. Nos encontramos en una nueva emisión de Encuentro Libertario, bueno, lo que es más bien un reinicio de Encuentro Libertario. Yo agradezco mucho a Eduardo Ruiz, a Enrique Añez, quien anteriormente, bueno, pues habían sido los conductores de este programa y realmente muy agradecidos con ellos. Ahora reiniciamos, pues tenemos con Alfombra Roja, con don Armando de la Torre. Él es un muy distinguido académico, maestro emérito de la Universidad Francisco Marroquín. Realmente nos da un gran orgullo tenerlo en esta ocasión. ¿Cómo está, doctor de la Torre? Pues muchas gracias, estoy muy bien, gracias a Dios, y estoy a su entera disposición. Muchas gracias, don Armando. Don Armando escribió hace poco un artículo en relación con 1984, esta novela icónica de George Orwell, en donde, bueno, en su artículo él señala cómo en este momento estamos viviendo un momento crepuscular en el mundo de regreso del totalitarismo en muy diversas vertientes en el mundo. ¿Qué lo llevó a pensar de esta manera? ¿Qué atisbos ve de este regreso totalitario en el mundo, doctor de la Torre? Varios factores y también personajes. El factor común es la monopolización de la comunicación pública en pocas manos, cada vez menos manos. Entonces, las redes digitales se han apoderado de la transmisión de las noticias, han monopolizado la transmisión de las noticias de una manera escandalosa, de tal manera que la libre competencia de ideas y de opiniones a nivel mundial se ha reducido a muy poco. Y así hay una monotonía creciente en todas partes sobre temas que no son comunes a todos, como por ejemplo sería en este caso la crisis actual entre la Unión Rusia y Ucrania, o la amenaza latente de la China sobre Taiwán, y eso nos priva de la variedad de insumos que necesitamos para poder tener un juicio sereno, amplio y bien fundado sobre lo que ocurre en este momento en el mundo. Así es, don Armando, y parece que esta tendencia no se va a temperar, no se detendrá. El anuncio de muchos países de prohibir a las televisoras del gobierno ruso, bueno, pues abunda en esa situación. Yo no soy defensor de estas televisoras tan nocivas, porque transmiten solamente lo que dice el gobierno ruso bajo un supuesto halo de neutralidad, pero yo creo que prohibiendo no se logra nada. Yo no sé si usted tenga una opinión sobre esta situación de Retweet y Sputnik, estos medios propagandísticos rusos. Yo diría que el peligro no está tanto en Rusia como entre nosotros, en el mundo de Occidente, porque lo que ha pasado recientemente en Canadá es un indicio de cómo van las cosas en nuestro mundo occidental. Trudeau pretende asegurarse el poder completo sobre Canadá en una forma sin precedentes en la historia de Canadá. Y lo mismo, digamos, el ala izquierda del Partido Demócrata en los Estados Unidos igualmente pretende controlar el flujo de las noticias para favorecer su particular visión de cómo deben ser los Estados Unidos. Y así diríamos en todas partes. Lo mismo sucede en México, su país, donde yo creo que el partido del presidente actual
tiene intenciones aviesas de controlarlo todo y reducirlo todo a una sola voz, la voz del que gobierna, la voz del que está ocupando la casa presidencial en ese momento. Si vamos a la América nuestra del sur, igual, el hecho de que Cuba sea un monopolio totalitario desde hace 63 años, el hecho de que Venezuela siga la misma ruta, el hecho de que Nicaragua vaya por el mismo sendero, Bolivia se acerca a eso, y ahora la catástrofe para mí sin igual de la entrega de Chile a totalitarios de izquierda. Indudablemente en este momento la libre expresión del pensamiento, la libre competencia de ideas y de partidos se ha reducido mucho, y eso me preocupa enormemente, de tal manera que el incidente de Ucrania en este momento me es menos urgente, menos interesante que estos otros acontecimientos de largo plazo que están ocurriendo tanto en Europa como en nuestra América y en China. Es el momento de los hombres fuertes, al parecer, don Armando, de estos nuevos iluminados que le dicen a su pueblo qué hacer, cómo comportarse, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, quiénes son los enemigos del pueblo. Me parece que estamos viviendo este regreso precisamente que usted detectaba también a esos años 40, 30, donde había estos hombres fuertes que se erigían como la voz del pueblo. No estoy exagerando, don Armando. No, lo que yo tengo un poco matiz diferente al suyo, porque yo creo que el peligro no está tanto en hombres fuertes como en la tecnología de que se valen. Entonces, yo creo que las noticias hoy están siendo controladas cada vez más por menos y uniformando la opinión pública mundial en una forma que no es conveniente, que no permite ahondar en la verdad de las cosas, porque no hay verdadera discusión independiente, no hay verdaderos puntos de vista opuestos, sino simplemente manipulaciones de algunos personajes que a través del Silicon Valley o de los poderes mediáticos centrados en Nueva York o en California pretenden uniformar la opinión pública mundial a favor de intereses que a ellos les son muy convenientes, pero que a nosotros probablemente no lo son. Y eso estamos cayendo lentamente, o no tan lentamente, cada vez más aceleradamente, en un sistema totalitario sin que nos demos cuenta. Otra vez, como en los años 30 del siglo pasado y 40 del siglo pasado, donde nos deslizamos hacia un totalitarismos diversos, de los cuales logramos salir triunfantes gracias a muy pocas figuras distinguidas como Winston Churchill, Charles de Gaulle o Alcide de Gasperi en Italia. O sea, yo estoy muy viejo, he visto mucho y creo que se está reiniciando de nuevo un ciclo de concentración del poder sobre el cual nos advirtió muy bien un periodista inglés del siglo XX que conocemos todos como George Orwell. ¿Cómo? George Orwell. George Orwell. Entonces, creo que es una responsabilidad nuestra, de las personas mayores de edad, que ya vivimos un momento muy difícil a mediados del siglo XX,
advertir que ese momento difícil se está repitiendo de nuevo en el siglo XXI y la mayoría de los jóvenes no tienen clara esa idea y por tanto se prestan a ser usados, manipulados por unos pocos dueños de medios de comunicación para servir los intereses de esos dueños, no de la verdad o de la justicia o de la libertad. Y claro, esto también involucra no solamente a los medios de comunicación, don Armando, sino también a esta presencia tan constante en nuestras vidas como son las redes sociales. Así es. Es decir, uno ve, por ejemplo, el ímpetu que le pone Facebook en censurar puntos de vista, contenidos, en castigar a usuarios y cuentas, lo mismo Instagram, que bueno, quedan pocos espacios. Yo, por ejemplo, admiro mucho la interesa de Twitter de permitir un debate a veces acalorado, malhumorado, pero realmente existen pocos espacios en redes sociales para poder hacer una discusión abierta y eso lo estamos perdiendo también en redes sociales, don Armando. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con usted y eso me preocupa muchísimo. Se nota también mucho en los ambientes universitarios. Hay una tendencia a pensar, a un pensamiento único en las universidades que antes no había. Antes había mucho más discusión. Yo toda la vida he sido un universitario y he viajado mucho y he estado envuelto en muchos congresos internacionales y realmente me asusta el nivel de sumisión de muchos profesores universitarios a una visión única que pretende acabar con cualquier personalidad que sea un poco más independiente que las demás. El caso, le voy a poner un caso que es muy discutido y discutible, el caso de Trump. A Trump se le ha querido identificar con las tendencias más negativas y antilibertarias actuales, cuando es exactamente lo contrario. A mí él al principio no me atraía porque lo consideraba un poco tosco e imperioso, pero con el paso de los tiempos y de su presidencia me di cuenta de que efectivamente, aunque él venía de un medio poco refinado, es un hombre muy inteligente que está dándose cuenta de cómo se está monopolizando el poder a través de las redes sociales al servicio de intereses de unos pocos grupos que permanecen anónimos y ocultos tras esa maquinaria. Entonces eso me preocupa mucho. Y por eso también me interesé otra vez en el pensamiento de este autor británico del siglo pasado, cuyo nombre verdadero era Blair, pero que todos conocemos Orwell. como George Orwell. George Orwell. Perdone que me detenga un momento a consultar aquí con mi amigo un chileno teólogo que me ayuda en la universidad, porque a mi edad no tengo ya yo la posibilidad de ser tan independiente como lo era antes, y él me ayuda en todo esto. Entonces, volviendo otra vez, creo que estamos siendo absorbidos por fuerzas de las cuales apenas tenemos noticias o en las cuales apenas caemos en la cuenta. Algo parecido a como se dio en el siglo XX con la perspectiva de Orson Welles, que decía, nos encaminamos a un mundo unipolar
y no caemos en la cuenta de ello, no somos conscientes de ello. O sea, para mí el peligro más mayor que hay en este momento es el de un mundo unipolar, de un solo pensamiento, como se está ensayando en China, en la China comunista de hoy, donde el gobierno se vale de los medios tecnológicos más avanzados para uniformar y controlar el pensamiento de una población de 1.400 millones de habitantes. Pues eso hemos estado tratando de hacer en nuestra América, desde California o desde Nueva York. Y en los de cada país, lo mismo, con sus respectivos centros monopolísticos de pensamiento y de poder, que lamentablemente está anulando el aporte brillante que han hecho las universidades a la discusión de las ideas. Porque hoy día, cada día más, yo me creo notar en las universidades occidentales, tanto de Europa como de América y también de Asia, una creciente uniformidad de pensamiento en una dirección o en otra, que yo considero sumamente peligroso. Ahora estamos con el problema capital de lo que está ocurriendo en Hungría, pero en Ucrania, que es un tema muy complejo. Yo conozco ese tema desde hace muchos años, el de Ucrania, el de la Unión Soviética, el de la concentración de poder en la Europa occidental. Ya Alemania no es un peligro, pero Inglaterra lo es y Francia lo es. Y todo eso me preocupa. Me pregunto, ¿qué va a pasar con la libertad individual en un mundo de casi 10.000 millones de habitantes? Entonces, será muy fácil aplastar al disidente con el número de los que se conforman con las directrices de un buen gobierno, ya sea el de Trudeau en Canadá o de cualquier otra parte en Rusia o en China o en Argentina o en Cuba. Entonces, estoy muy preocupado, estoy muy angustiado porque he visto que el mundo de la libertad en el cual yo me desarrollé tantos años y crecí, se está otra vez reduciendo, se está siendo oprimido, herido, aplastado y no nos damos cuenta, o no muchos caemos en la cuenta. Eso de un pensamiento único, universal, me aterroriza. Es lo último que yo quisiera para mis hijos y para mis nietos y por supuesto para mí mismo también. Ver, experimentar cómo la variedad de pensamiento, la riqueza de la invención, de la competencia, de manera de pensar y de valorar las cosas, se va reduciendo cada vez más. Y en la medida que se reduce, nos empobrecemos intelectualmente, espiritualmente, estéticamente. Entonces, creo que la cultura está en peligro por todo este proceso. Creo que la cultura que gira alrededor de la libertad, de la opinión, del ensayo, del error y de volver a ensayar, esa que ha estado a la raíz de la grandeza de Occidente, está mayor en peligro que nunca antes en la historia de la humanidad. Y déjeme comentarle también otra vertiente, doctor, y es algo que discutimos mucho los libertarios en la actualidad, y es cómo el pensamiento de la llamada derecha y de la llamada izquierda tienden a converger sobre casi las mismas recetas. Poner muros, poner barreras,
establecer prohibiciones, proteccionismos, etcétera. Me parece que, bueno, es una cuestión que los libertarios discutimos mucho, cómo derecha e izquierda se parecen cada vez más en su visión del mundo y en las recetas que ofrecen. ¿Será parte del mismo problema, doctor? Creo que sí, pero lo de las derechas y las izquierdas, para mí es más simplista, es menos peligroso que esas otras formas sutiles de control del pensamiento a través de las noticias a las que tenemos acceso. ¿Cómo es posible que hoy día pueda alguien a través de una cadena de televisión o de una cadena de noticias controlar la información? Y me lo advierten. Si no estás de acuerdo, te va a caer a ti también. ¿Cómo es posible que haya grandes organizaciones de pensamiento, de noticias, de comunicación, que se permitan amenazar a cualquiera que difiera en sus puntos de vista de la mayoría? Y eso lo estoy viendo continuamente, en todas partes. Es una tendencia a aplastar al individuo, a la persona. Eso me preocupa muchísimo, porque nos empobrecemos. Había un autor italiano que ya murió hace poco, que yo apreciaba mucho, que insistía mucho en que la televisión estaba siendo cada vez más utilizada sin que se dé cuenta la gente, porque es sencilla, la gente que se deja absorber por la televisión y no por la lectura. Cada vez más peligroso disentir con las grandes corrientes de opinión pública. Porque si tú opinas diferente a lo que piensa la mayoría o la corriente del momento, eres sospechoso de estar a sueldo de alguien, de tener un motivo secreto, una intención oculta que no se debe manifestar. Sospechan de uno por el hecho de pensar. Eso se vio a mediados del siglo XX, lo creímos superado a principios del XXI, pero estamos cayendo otra vez en la misma trampa. El individuo que piensa diferente a la mayoría está mal visto, es sospechoso, le mueven intereses espurios. ¿Por qué? Si es un individuo, tiene derecho a pensar individualmente. Él tiene una experiencia de vida personal que no es la de los demás. Y por eso tiene perspectivas diferentes a las de los demás. Y eso enriquece, no perjudica, siempre enriquece, porque la variedad de puntos de vista fomenta la apertura intelectual de todos los involucrados en eso. Pero yo noto con mucho peligro y mucho miedo la tendencia a acallar al que disiente, a sumergirlo en el número, a aplastarlo con la muchedumbre, a hacer que sea insignificante, aunque esté muy bien pensado lo que diga, aunque esté muy bien reflexionado, si no encaja en los intereses de los que controlan los medios de comunicación, tanto la prensa como la televisión, como la radio y el discurso público, en cualquier forma, también en las universidades. Ese pensamiento único que hoy día existe mucho más que nunca en las universidades. Yo me quedo sorprendido porque yo admiraba el ambiente de discusión de las universidades norteamericanas, que se ha reducido muchísimo últimamente. Todavía quedan espacios pequeños para la libre discusión de las ideas en Inglaterra, en algún rincón de Francia, de Alemania,
pero son cada vez más minoritarios. Y en nuestra América Latina vamos caminos de una hecatombe. Ya mencioné a Cuba, Venezuela, ¿cómo se llama este país? Nicaragua. Pero eso son pocas cosas. La tragedia de Chile. Ahora se inaugura un nuevo gobierno enemigo de la libertad de discusión en Chile. Es peligrosísimo, sobre todo porque Chile había logrado el éxito que en otra época había logrado Venezuela y la anuló el dictador. Y Cuba antes de Venezuela y la anuló Fidel Castro. Y Argentina antes de Cuba y la anuló Perón. Entonces, el bastión que teníamos más bello, más significativo, más evidente de lo que es la libertad, de los frutos de la libertad, del progreso de la libertad, de la fecundidad de la libertad, que era Chile, en este momento mismo se nos está yendo. Parece que irremediablemente. Y lo de Hungría, Ucrania. perdón, otra vez, lo de Ucrania, siempre confundo Ucrania con Hungría, no sé por qué, simplemente por la vecindad. Pero lo de Ucrania es la misma sesgo. Yo no soy tan anti-Putin como muchos en Occidente, tampoco soy pro-Putin. Admiro mucho lo que están haciendo los resistentes a las intenciones de Putin. Creo que es de admirar. Pero una vez que este episodio termine, de aquí a 2, 3, 4 semanas, ¿qué va a pasar en el mundo? Se impuso otra vez la fuerza, la uniformidad, un velo negro. Recuerdo las palabras de Winston Churchill. Tú no habías nacido todavía. Cuando en 1940 dijo, poco antes de la guerra y de que la guerra llegara a Inglaterra a través de los bombardeos aéreos de los nazis. No, poco después, perdón. Cuando al terminar la guerra, la Unión Soviética, que había sido derrotada y salvada por el Occidente, se impuso en la tercera parte de Europa. Yo viví en esa época de Europa y lo recuerdo. Y decía Churchill en su discurso, una cortina de sombras ha descendido en este momento sobre Europa. La cortina de sombras era la cortina de hierro, que después se llamó así. La cortina de la Unión Soviética. Churchill advirtió a tiempo que había que resistir a esa cortina. Y esa cortina la ganó, se la regaló Ronald Reagan, un actor que no se distinguía mucho por la originalidad de sus pensamientos, pero que era libertario. Entonces, se repite otra vez esto. Orson Welles había advertido también de que el mundo se encaminaba a una nueva edad media, donde el pensamiento individual sería aplastado por organizaciones masivas de comunicaciones con mucho capital que los respaldaba. Lo estamos viendo. Entonces, en las universidades, en la prensa, en la televisión, en la radio, cada vez hay menos voces originales, menos honesta discusión abierta sobre los temas que a todos nos interesan.
Y si sucede que tú tienes una opinión que no es del agrado de la mayoría, te aplastan, te silencian, te oscurecen, te meten en una noche de la cual no puedes escapar. Eso es lo que más me preocupa a mí, porque el genio de Occidente y del cristianismo, que se identifica con el Occidente, ha sido precisamente la libertad del individuo para pensar, para escoger, para comparar, para avanzar y proponer. Ese individualismo tan precioso que heredamos en parte de los griegos, en parte en el sistema legal romano, que heredamos también de la Edad Media europea, que heredamos del Renacimiento, de la Ilustración y del siglo XIX tan maravilloso, la Belle Époque. Yo lo veo en peligro, lo veo cada día más débil, cada día más tembloroso, cada día menos sin recursos. Y eso me angustia, porque yo soy parte de ese mundo, que es un mundo además mucho más grande, porque ya pronto vamos a ser 10.000 millones de seres humanos en la Tierra. O sea, se aumenta el peso que te somete a ti en la masa y que estamos viendo ya realizada completamente tecnológicamente en China. Terminar como la China actual, el mundo entero, sería para mí lo más cercano al infierno que pudiéramos pensar los humanos. Sería un destrozo del alma humana, una imposibilidad entonces de encontrar nunca la verdad. Porque la verdad siempre viene del debate, de la búsqueda, del choque de opiniones, pero respetuoso y tolerante recíprocamente. Así se ha hecho todo lo grande que hay en la tierra. Todo, todo. Desde el hombre de Cromañón, que empezó a disputarse las cuevas hace 40.000 años, hasta nuestros días. Yo he sido historiador de las ideas en mis cátedras por muchos años y veo que ese mundo maravilloso en el cual yo encontré riquezas inexhaustibles que todavía me alimentan hoy, está agonizando, se está desapareciendo, se está hundiendo en la mediocridad y la mayoría de la gente no cae en la cuenta. No cae en la cuenta. Ustedes en México, nosotros aquí en Guatemala, yo originalmente en Cuba y en toda América. Yo conozco toda la América y casi toda Europa y buena parte de Asia. Me asusta lo que veo. El pensamiento uniforme, las corrientes iguales, como si Corea del Norte o la China de hoy fueran la meta a donde vamos a llegar todos. Eso me horroriza, me angustia, porque me deshumaniza a mí y a todos, creo yo. Entonces, me horroriza. Por eso yo soy libertario. Más que nada para reforzar la diferencia entre cada uno de nosotros, para que podamos discutir abiertamente, sin necesidad de condenar al silencio al que piensa diferente. Pero vamos hacia un mundo único, una opinión única, una perspectiva única, una escala de valores única. Y lo único es para nosotros humanos el fin, la muerte. La variedad, la riqueza del hombre está precisamente en su multiplicidad de enfoques, de experiencias, de vivencias, de valores,
Y es tan rica esa experiencia, si uno la preserva, que sería una pena, sería la muerte de la humanidad si nos dejamos arrastrar por el pensamiento único de algún interesado que controla los medios de comunicación o la prensa o el gobierno o cualquier otro factor de poder. El poder es muy, muy, muy peligroso y esterilizante. Que haya muchos poderes en competencia, de acuerdo. Mientras más, mejores. Mientras más competencia. Pero no, cada vez hay menos competencia. Entonces, o estás por Ucrania o estás por Rusia y China. ¿Quién ha dicho eso? Yo puedo encontrar en Ucrania, igual que en Hungría, igual que en Polonia, igual que en Alemania, igual que en Argentina, igual que en Paraguay, igual que en Perú, multitud de gente valiosa que no encaja en ninguno de los modelos populares aceptados en todas partes. No encajan. Pero ahí están y son los que nos dan vida. Un Hernando de Soto en Perú. Entonces, si tú te pones a pensar, yo viví la época dorada del siglo XX con Alcide de Gasperi, con Konrad Adenauer, con Ludwig Erhard, con Winston Churchill, con tanta gente valiosa que opinaban diferente e intercambiaban sus opiniones y las discutían con vehemencia, respetando siempre la integridad personal del otro. Eso está desapareciendo. El lugar preferido para esas debates, para mí, eran las universidades. Hoy día en las universidades te sofocan, te ahogan a gritos si tú no estás con la corriente del momento. Por eso, cuando veo yo que todo el mundo está con una corriente de opinión o un partido político o una figura, me asusto. ¿Por qué tiene que estar todo el mundo así? Si la vida humana es variadísima y de esa variedad viene la riqueza de lo que podemos aportar cada uno de nosotros a los demás. ¿Por qué querer eliminar lo diferente? Al contrario, ayudar a que se multipliquen las diferencias, los puntos de vista, a que se enriquezca el debate. Esa es la posición, para mí, libertaria. Porque se libera o se respeta la libertad de cada uno de tener su punto de vista diferente de los demás, porque las vivencias de cada uno no pueden ser exactamente iguales. Aunque yo tengo un hermano o un amigo o un compañero de estudios, vamos a pensar diferente, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y veo que eso se vuelve otra vez a oscurecer. Que el que piensa diferente está mal visto. Que hay que opinar como la mayoría, como lo que dice la prensa, lo que dice la televisión, lo que dice el presidente, lo que dice la universidad. No, dejemos la libertad del espíritu individual de la persona. Cada uno tiene una riqueza de vivencias diferentes, muy diferentes. Hemos tenido experiencias que nos hacen diferentes y nos enriquecen recíprocamente. La variedad es la riqueza. Entonces, en la medida que la variedad desaparece, aplastada por el número, ya sea de los medios de comunicación, ya sea de los votantes,
ya sea de los gobernantes, ya sea de las tecnologías, nos estamos deshumanizando. Nos estamos deshumanizando. ¡Qué belleza! Yo he sido profesor de filosofía toda mi vida, o casi toda mi vida útil. ¡Qué belleza! La diferencia de opiniones de la Grecia clásica. Un pueblo pequeño, pobre, entre montañas, expuesto a 1000 peligros de Persia y de otras. ¿Y qué produjo ese pueblo? Maravilla. Heredamos de la Grecia clásica actitudes, valores, perspectivas que nunca hubiéramos tenido sin ellos, sin esos pocos griegos, de un momento determinado. Y quien dice Grecia dice Roma, y quien dice Roma dice el Renacimiento, y quien dice el Renacimiento dice América, o dice nosotros. Entonces, esa tendencia a uniformar, a igualizar, a suprimir lo que no nos gusta físicamente, para mí es lo más horrible que me puedo esperar. Si yo quiero ser staliniano, déjeme ser staliniano, eso sí, mientras no sea un Stalin, porque Stalin suprimía toda opinión. Si yo quiero ser fascista, bueno, déjeme ser como Mussolini, con tal de que no aplaste la opinión de los demás. Y así en todas partes. Si yo quiero ser peronista, puede ser peronista, pero no aplaste la opinión del que no quiere ser peronista. Respetémonos, ayudémonos como seres humanos, como seres diferentes, como seres ricos, como seres llevados por Dios. Yo creo en Dios. Yo creo que de toda la herencia del cristianismo, filosóficamente, la herencia más importante es el concepto de persona, del cual podríamos hablar a lo largo y tendido. El concepto de persona es un concepto eminentemente cristiano, pero basado en la tradición clásica greco-romana. Grecia, culturalmente, romana desde el punto de vista legal. Esa ha sido la historia. Podría haber sido diferente, pero fue esa. Entonces, no le demos las espaldas a tanta riqueza, no la tiremos, no nos dejemos embaucar por unos cuantos que tienen medios de comunicación o que tienen una cátedra universitaria importante o que tienen una posición presidencial aplastante o que tiene una elocuencia aplastada, también aplastante. No, la variedad está en la grandeza humana, en la variedad, en la persona. El concepto más rico del cristianismo es el de la persona, porque solo la persona es variada, solo la persona es diferente, solo la persona es rica, vive y puede aportar a las demás personas. Entonces, hoy día ya nadie discute el concepto de persona, ya solo masas. Las masas piensan así, las masas piensan asado. No me interesa la opinión de las masas, me interesa la opinión de cada persona en esa masa. En ese sentido, yo soy muy afín al pensamiento de José Ortega y Gasset en la lengua española, o de Miguel de Unamuno, pero también de Søren Kierkegaard en Europa. Entonces, mientras más variada sea la opinión pública, mientras más contrastes, mientras más debatida libremente, mientras más casi aturdidoras sean las opiniones variadas ahora de casi 10.000 millones de personas, mejor, no peor, mejor.
nos enriquecemos más. Así es, doctor. Al respecto, yo quisiera preguntarle ya en la parte final de nuestro programa, doctor, bueno, frente a este escenario de grandes medios tecnológicos, de una tecnología que a veces no entendemos, de poderes muy grandes, bueno, ¿cuál es lo que puede hacer un ciudadano común y corriente frente a esta situación? ¿Qué ética, qué responsabilidad le corresponde al ciudadano? ¿Qué acción práctica puede intentar frente a este escenario que amenaza aplastarle? Yo creo que lo único que nos puede salvar de esto es la conciencia moral, la conciencia de mi dignidad, la conciencia de mi obligación de aportar a la humanidad. Eso es individual, eso es personal. Mientras yo tenga ese sentido de la obligación moral de aportar mi punto de vista, que a lo mejor no es el de los demás, a la discusión general, mientras yo tenga esa concepción de una obligación moral de aportar lo individual, lo diferente, lo excepcional, aunque yo no sea muy inteligente, aunque yo sea un pobre hombre, aunque yo sea un hombre pobre o miserable o oculto, infinito, o una masa, pero soy hombre, soy pensante, soy valorante. Mientras logremos salvar ese valor, todo está salvado o todo está seguro. Desde el momento que empecemos a ceder en nuestra persona, a acomodarnos, a disciplinarnos, a pensar en un pensamiento único. Todos estamos de acuerdo en que Ucrania debe ser libre, todo, pero ¿cómo? ¿En qué sentido estamos todos de acuerdo? Estamos de acuerdo en que Cuba tiene que liberarse, pero ¿cómo liberamos a Cuba? Estamos de acuerdo en que China no tiene ningún derecho a aplastar a Taiwán, pero ¿cómo expresamos esa visión, esa valoración? Mira, nosotros hacemos juicios, sujeto, verbo y predicado, todo el tiempo. Pero los únicos que realmente valen la pena son los juicios morales, los juicios de importancia ética, porque esos son los genuinamente humanos, los genuinamente personales, los genuinamente individuales. Entonces, tenemos que defender el derecho de todos a opinar, aunque sea en contra de lo que yo digo. Bueno, va contra de todo lo que yo digo. Así es, pero eso es opinión, hay que respetarla. Y entonces nos enriquecemos, entonces crecemos, entonces nos acercamos al modelo que fue Cristo. Entonces nos acercamos más a Dios. En la medida en que defendamos, preservemos, fortalezcamos nuestra identidad personal, no de miembro de un grupo, no de masa, no de una universidad, no de una corporación, no de un corriente de opinión. Personal, mi persona, la de Hernando de la Torre y la tuya y la de cualquier otro. Preservemos nuestra identidad individual, luchemos por nuestra persona, por poder opinar, sentir y decir, a lo mejor coincidiendo con muchos, a lo mejor en total soledad. No lo sabemos. Dejémoslo a la riqueza de la naturaleza humana. El hombre es el único ser vivo que aporta algo diferente cada uno al conjunto. El hombre, nadie más. Los demás, las plantas, los animales, todos tienen una evolución muy parecida o semejante u homogénea. Solo el hombre tiene la capacidad individualmente de no ser como los demás. Eso vale muchísimo.
vale muchísimo. Decía Sócrates, nócese autor, conócete a ti mismo como persona, como individuo. No tienes por qué pensar como el otro, no tienes por qué repetir lo del otro, a menos que te haya convencido, entonces ya es tuyo. Ya no es de él, sino es tuyo. Te convenció, es parte de tuyo. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí, que esa personalidad individual se vaya erosionando por medio de los medios de comunicaciones tan avanzados que tenemos hoy, que nos uniforman sin que nos demos cuenta, que nos aplastan. Y aquí está mi auxiliar teólogo, filósofo, que me está diciendo que tengo que cortar. Ya hablé demasiado. Entonces, perdona si me excedí. No, 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 está muy bien. Don Armando, yo solamente quisiera concluir con qué papel nos corresponde a los libertarios, a la gente que cree como usted, más joven, que está en este momento en las aulas universitarias, en la vida productiva. ¿Qué les corresponde, qué nos corresponde hacer precisamente para oponernos a este escenario, a esta cortina de sombras que se viene sobre nosotros? ¿Cuál es la actitud vital? ¿Cuál es el consejo práctico que usted le daría a estos libertarios de la actualidad? Respetar siempre a las personas, aun cuando opinen diferente, discutimos con ellas, debatimos con ellas, tratamos de convencerlas a ellas como ellas tratan de convencernos a nosotros, pero siempre respetando a la persona, no ahogando sus pensamientos, no ahogando sus sentimientos, no ahogando sus valoraciones. Respetar la discusión, la tolerancia mutua entre personas diferentes. Así, mientras mantengamos ese respeto a la persona, podemos salvarnos. El día que ya perdemos el respeto y queremos nivelarlo a todos por el mismo rasero, que puede ser el que me gusta a mí y no el que le gusta a aquel, estamos perdidos. Y a eso vamos. En eso lo estamos dirigiendo. A tener raseros únicos que no admiten otros. No. Amemos el debate, la diferencia. No nos dejemos llevar por la uniformidad, por lo colectivo. Seamos libertarios, verdaderos libertarios. Ojalá sea así, doctor de la Torre. Bueno, pues yo le agradezco mucho realmente esta exhibición de lucidez que nos acaba de dar. ¿Qué edad tiene usted, don Armando? Tengo entendido que 96 años. Voy a cumplir 96 en julio. Ya. Ahora tengo 95 todavía. Bueno, pues realmente admirable su vitalidad, la lucidez, la claridad y la estructuración de su pensamiento. Yo le estoy muy agradecido y ojalá, bueno, pues a todas las personas que vean esta entrevista coincidan precisamente en este juicio de que puede ser lo que nos acaba de decir un faro en oposición a esta cortina de sombras que se nos acerca. Última cosa, y eso nos hace felices. El podernos expresar personalmente, el tener nuestra propia visión, eso llena nuestra vida, hace la vida digna de ser vivida. Así es, doctor. Pues yo le agradezco mucho a nombre de México Libertario, de lo que hacemos los libertarios en México, esta postura, esta entrevista que nos acaba de dar y bueno, toda nuestra admiración y nuestro deseo de, bueno, de que su estado de salud esté en permanente, esté en buena situación de ahora en adelante, don Muchas Armando. gracias.
Yo espero vivir todavía unos cuantos años más. Pues así será, así será. Yo le agradezco mucho y bueno, agradezco a todos los amigos de México Libertario su atención, su compañía y bueno, también que nos ayuden a la difusión de este y de todos los trabajos que realiza México Libertario para ustedes. Que tengan ustedes una muy buena tarde. Hasta luego. Igualmente.